Vía Crucis, como sabéis, significa el camino de la cruz. Pero el camino de la cruz que lo ha recorrido Jesucristo y nos invita a recorrerlo con Él es un camino que termina en la Pascua, en la resurrección. Ahora bien, cada una de sus estaciones expresa sentimientos y momentos de la vida que se repiten en nuestra propia vida. Por eso la devoción al Vía Crucis, que el beato Álvaro de Córdoba trajo desde Jerusalén y difundió en todo Occidente desde Córdoba, desde Scala Coeli, pues vuelve a repetirse, a vivirse, llegado este tiempo de Cuaresma de manera especial. Hoy vamos a presentar este Vía Crucis que va a ser dramatizado, representado en la parroquia de San Antonio, ¿no es así? Y está encuadrado o enmarcado en pastoral penitenciaria. Está conmigo don José Antonio Rojas Moriana, que es el capellán y el delegado de pastoral penitenciaria en la diócesis de Córdoba. De su mano yo visito el centro penitenciario todos los años, al menos 2 veces. Para Navidad, el día de Nochebuena, suelo estar allí, y el día de la Merced, que es la Virgen de la Merced, patrona del centro penitenciario y de las instituciones penitenciarias. Y siempre que acudo, también en otras ocasiones, además, estos años reducidas por la pandemia, pero no he dejado de ir el día de Nochebuena y el día de la Virgen de la Merced, a pesar de la pandemia, pues siempre que acudo admiro la tarea que hace pastoral penitenciaria. Me decía uno de los internos, cuando la crisis del año 12 o así, había organizaciones, ONGs y mucha gente que participaba, y creo que con buen sentido, ¿no? Dice, con la crisis aquí no ha quedado nadie, aquí solo está pastoral penitenciaria, que son un grupo de 40 o 50 voluntarios que desde la Iglesia Católica pues acuden en días distintos de la semana y sobre todo el sábado por la tarde para la celebración eucarística, siempre para quienes quieran participar y quienes puedan. Se tienen que dar muchas coincidencias, que el módulo esté ese día predispuesto, que el sujeto esté libre de cualquier otra dificultad y que además él quiera ir a misa. O sea, se juntan varias circunstancias, pero se dan estas circunstancias y creo que Pastoral Penitenciaria hace un gran servicio de llevar a Jesucristo a la cárcel. Así de sencillo. Llevarlo en los sacramentos, llevarlo en la palabra, llevarlo en el consuelo, en la cercanía, en el acompañamiento a tantas situaciones dolorosas que allí se están viviendo. Cuando ya nadie quedaba, aquí está Pastoral Penitenciaria y sigue. La normativa de la pandemia ha reducido también la actividad porque no ha sido posible, pero los capellanes han estado ahí presentes todo el tiempo que les han permitido. Bueno, pues en este contexto se ha generado, ha brotado este Vía Crucis. Recuerdo una anécdota importante en la historia de la Iglesia. San Juan de la Cruz estuvo 9 meses preso en Toledo. Sus hermanos le metieron allá en el calabozo. Y fueron los 9 meses en que compuso las mejores poesías de la mística mundial. Luego, el estar en la cárcel no es una desgracia absoluta, es ciertamente una desgracia, una pérdida de libertad, pues que experimenta el que está allí, pero también Dios como que despierta en el sujeto capacidades y cualidades que no estaban despiertas en la vida ordinaria. Esto ha sucedido en este Vía Crucis, como nos van a comentar quienes los autores y quienes lo están protagonizando. Pero doy la palabra, para no alargarme, al delegado de Pastoral Penitenciaria, don José Antonio Rojas Moriana. Tiene la palabra. Venimos haciendo este Vía Crucis con los internos durante este tiempo de Cuaresma, cada sábado de Cuaresma. Esta idea se revigorizó gracias a la colaboración de la Hermandad de la Merced, que como sabéis, por su carisma, por su nombre, pues forma parte también de la gran familia penitenciaria de Córdoba,
y junto con ellos se realizó todo un calendario de actividades de Cuaresma y Semana Santa, y uno de estos hitos fue precisamente recuperar el Vía Crucis de una forma todavía más profunda, con la imagen del Cristo de la Luz que está allí en la cárcel y que proviene de la antigua prisión de Fátima. Y así comenzó, que ahora después Miguel Ángel de abajo nos dará un poco la historia de esta dramatización del Vía Crucis. Simplemente deciros que efectivamente la Cuaresma siempre ha sido un tiempo muy profundo de la vivencia de los internos. El Vía Crucis, las celebraciones penitenciales que hacemos y luego los oficios de Semana Santa, porque aquello es una parroquia más de Córdoba. El Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el viernes y el sábado, también allí celebramos la Semana Santa con gran intensidad. Precisamente en el año de la Misericordia tuvimos la suerte de tener el Triduo Santo a nuestro obispo, que presidió esos días tan señalados. Y son unos días muy, muy especiales porque tocan muy profundamente en la vivencia de cada interno. Simplemente os voy a dejar el testimonio escrito del autor de este Vía Crucis que se va a representar, es un interno de la prisión, y que, bueno, pues de alguna manera quiere también haceros partícipes de cómo él vivió y se sintió llamado a escribir este Vía Crucis, que me lo entregó a mí hace ya 4 o 5 años, y que ahora, gracias a Dios, después de la pandemia, pues va a poder ser una realidad. Dice el autor del Vía Crucis: cuando toda mi vida se había venido abajo, porque había visitado mi infierno interior y me había instalado en él, el Señor me volvió a salir al encuentro, como siempre hace con sus hijos cuando éstos están perdidos. Yo rezaba el Vía Crucis todos los viernes, pero me quedaba como espectador, uno de tantos de la muchedumbre que le acompañó con insultos y salivazos por las calles de Jerusalén, hasta que un día de dolor, llanto y sangre, me di cuenta de que era yo la causa de todo ese sufrimiento. Fruto de esa verdad y de pensar cómo yo, que había sido su amigo, fui capaz de desoír su mensaje y convertirme en lobo para los que me rodean, surgió el Vía Crucis en poesía. Este Vía Crucis son las 14 estaciones de mis pecados y también las 14 estaciones de mi salvación. Me gustaría pensar que quien lo lea o escuche se va a poner a pensar sobre lo que está haciendo con su vida y querrá recuperar la luz de Jesús para hacer la vida en su vida, porque no podemos olvidar, tras las estaciones del Vía Crucis, comienza el camino de la resurrección. Pues este es el mensaje que él nos quiere dejar y la motivación de todo este Vía Crucis en poesía tan hermoso que ha compuesto y que esperemos que mucha gente pueda disfrutar el próximo día 1. Como ya se ha comentado, este Vía Crucis forma parte de la colaboración que la Hermandad y la Pastoral Penitenciaria tienen desde hace tiempo. Entonces, simplemente para detallar un poco que esto no es flor de un día, sino que esto forma parte de una colaboración existente a lo largo del tiempo. Entonces, brevemente voy a dar una breve reseña de esta colaboración de la Hermandad con la Pastoral. La propia vocación de la Merced y la proximidad geográfica de la Hermandad con la antigua prisión provincial son las causas que originan un acercamiento entre ambas instituciones, prácticamente desde la fundación de la Hermandad. La relación de la Hermandad con la institución penitenciaria alcanzó sus momentos más intensos a finales de la década de los 80. En esos años, durante la Cuaresma, el Señor de la Coronación fue llevado durante 2 años en Vía Crucis sobre su paso hasta el recinto penitenciario, y la Virgen lo hacía anualmente durante su Rosario de la Aurora de septiembre. A partir del traslado a Alcolea del centro penitenciario, lógicamente dejan de hacerse
los rosarios y viacrucis con nuestras sagradas imágenes, pero se inicia una intensa relación con la pastoral penitenciaria, incorporándose algunos hermanos como voluntarios de la misma. Esta incorporación hace que la hermandad incremente su labor asistencial en beneficio de la pastoral penitenciaria, con participación en algunos de los talleres que organizan, así como colaborando en visitas en Navidad con el coro de la hermandad en la Misa del Gallo, organizando algunos actos en Cuaresma, exaltaciones de la saeta, vía crucis, conciertos de marchas procesionales, audiovisuales sobre nuestra hermandad y la Semana Santa en general, para intentar aliviar en esas fechas tan señaladas la soledad de los internos. Actualmente colaboramos en la medida de nuestras posibilidades en actividades de ocio, rehabilitación y reinserción social en la comunidad de Vida, Trinidad y Merced que dirige el padre José Antonio Rojas. Además, y tal como recogen nuestras reglas, todos los años se solicita al Ministerio de Justicia la liberación de un interno con ocasión de nuestra estación de penitencia del Lunes Santo, aunque hasta la fecha no hemos podido ver realizada esta petición. Sin duda, el momento más importante de esta vinculación se produce el año 2018, en el 800 aniversario de la Orden de la Merced, en el que la Virgen es trasladada al centro penitenciario, celebrándose una Eucaristía presidida por el señor obispo y estando expuesta posteriormente la Santísima Virgen en besamano, viviéndose momentos indescriptibles de gran intensidad espiritual y dando lugar a la elaboración de un himno llamado de la libertad por parte de los internos, que irá grabado en el respiradero de nuestro paso de palio y que ha sido adaptado además a marcha procesional, que se interpreta durante la estación de penitencia. Este año, además, la Hermandad ha incorporado a su título el de Mercedaria, recientemente aprobado por el Obispado, que hará sin duda que nos esforcemos en incrementar aún más la colaboración con la pastoral penitenciaria, con ese marcado carisma mercedario de redención de los cautivos. Comentar como director de la puesta en escena de este Via Crucis, que viene de la prisión provincial, que la iniciativa surgió hace 2 años, justamente antes de la pandemia, que llegó a nuestras manos a través del padre José Antonio Rojas el texto de este interno. Nos pareció un texto impresionante por la profundidad y el dramatismo y la fe que también tiene en su entrelínea, y surgió la idea de rezarlo en la prisión provincial. Pero a continuación surgió la idea de que ese rezo se convirtiera en una dramatización en la cual se pusiera en escena visualmente, plásticamente, el contenido de las escenas para ilustrar la palabra. Eso hizo que empezáramos los ensayos. 4 internos de la prisión provincial hacían las lecturas y varios miembros de la cofradía de la Merced hacían la dramatización, la puesta en escena. Ensayábamos por separado con idea de que unas semanas antes pudiésemos ensayar la puesta en escena de palabras y dramatización en la prisión. Llegó la pandemia y la cosa, pues, no hay que dar más detalles, se suspendió, ¿no? Esa suspensión ha hecho que durante estos 2 años intentáramos de cuando en cuando retomarlo, pero no era posible. Entonces ya este año pues, hemos decidido retomar el proyecto con la intención de hacerlo también en la prisión provincial, pero sigue sin ser viable el acceso de personal externo a la prisión provincial, entonces se va a estrenar en la Hermandad de la Merced, en la parroquia de San Antonio de Padua, y cuando Dios quiera y se pueda, pues se hará en la prisión provincial, ¿no? La dramatización y puesta en escena corre a cargo del grupo o compañía de teatro Vuesa Merced, que es un grupo o compañía que de larga tradición en la hermandad, ¿no? Que ha hecho ya varias cosas y de hecho también algunas de todas sus representaciones han pasado también por el interior de la prisión provincial, ¿no? La última fue la representación de una obra de Lope de Vega, La vida de San Pedro Nolasco, que se representó en el año 2019 en la prisión provincial, ¿no? Y que tuvo una espléndida acogida por parte de los internos. Bien, en esta compañía, pues San Merced es la que está haciendo, son todos miembros de la propia hermandad, la dramatización. La dramatización consiste en
en poner en valor plástico y escénico la palabra impresionante de este Vía Crucis. Entonces nos hemos inspirado en el teatro sacro, en el teatro litúrgico, en el drama litúrgico de larguísimo trayectoria medieval y renacentista y posterior en distintas épocas, y que esa manera de rezar escénicamente y popularmente es lo que a nosotros nos ha servido de inspiración, ¿no? Quiero hacer hincapié en que, aunque el evento se presenta como una Vía Crucis dramatizado, no es una obra de teatro, en todo caso es una obra de carácter litúrgico, o al menos es lo que queremos nosotros marcar, porque es un Vía Crucis tal cual, con la profundidad que tiene todo Vía Crucis, y es un Vía Crucis en el cual el público se le va a invitar a que rece, no a que asista sentado en el banco de la iglesia y a que aplauda o no aplauda, sino a que rece, porque van las oraciones habituales del Vía Crucis, están insertadas dentro del acto. El acto está adquiriendo una gran sobriedad a la hora de plasmar la puesta en escena y un gran dramatismo para precisamente recoger esa profundidad, ese calvario que el propio autor ha querido plasmar en el texto del Vía Crucis y en las palabras que acaba de leer el Padre José Antonio, explicando los motivos y las causas por las cuales le llevó a hacer el Vía Crucis, ¿no? El acto tendrá lugar, ya hemos comentado, el día 1 de abril en la parroquia de San Antonio de Padua a las 9 de la noche. El aforo va a ser abierto a todo el público, salvo la limitación que tenga el templo, que cuando estén ocupados todos los espacios disponibles, pues se cerrará al público y ya no podrá entrar más personal. No hay entradas, no hay invitaciones, porque, insisto, no es un espectáculo, sino que es un Vía Crucis rezado y puesto en el altar de la propia iglesia de manera dramatizada, como se ha venido haciendo o se hacía desde tiempos medievales, renacentistas, barrocos, e incluso hoy en día se siguen haciendo manifestaciones litúrgicas de estas características. Se trata no solo de un acontecimiento más de tantos que hay durante la Cuaresma, sino que de esta manera, desde la cárcel, desde lo hondo, a ti grito, Señor. Pues desde la cárcel este recluso ha dado su testimonio y ha escrito su propio Vía Crucis, que la parroquia de San Antonio y la Hermandad de la Merced, como ha quedado claro, van a presentar a la oración de los fieles que quieran participar el día 1 de abril a las 9 de la noche. El presentarlo en rueda de prensa es para que los medios de comunicación le deis la más amplia difusión, y yo os agradezco en nombre de todos los reclusos y especialmente del recluso autor de este Vía Crucis, os agradezco vuestra colaboración para que la voz de los que no tienen voz también en este ámbito religioso sea escuchada en los medios de comunicación.